Y en esta semana hemos estado aprendiendo acerca de la historia de un hombre que aparece en la Biblia que se llama Nehemías, o se llamaba Nehemías y se sigue llamando Nehemías porque está escrito lo que este hombre y muchos hombres de Dios hicieron y quedó plasmada la palabra de Dios. Escuche bien, que las historias que oímos en la palabra del Señor que quedaron marcadas o escritas para testimonio o en su memoria, viene a traer bendición para nosotros porque es para nuestra ayuda, es para nuestro aprendizaje. Y de alguna manera, pues Dios sigue hablando, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y la palabra de Dios es desde el principio hasta el final. No ha cambiado, perdurado muchos siglos, muchos años, pero Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Él no ha cambiado, ese es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y su palabra sigue hablando. Pero hay historias que quedan marcadas, como decía hace un momento, para memoria de las personas que le creyeron a Dios, pero que viene a traer una bendición para nosotros en este tiempo. Y en esta semana pasada aprendimos algo muy poderoso, muy importante: poner a Dios en el centro de nuestra voluntad. Aprendimos también cuando Dios toca un corazón, ya no vivimos solamente para nuestra comodidad o preferencias o planes personales, sino por aquello por el cual Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de nuestra vida. Pero hoy veremos y vamos a entrar en esta temporada de la cual nos es muy difícil en este tiempo, y usted va a asimilar la primera palabra que nosotros necesitamos aprender y que realmente va a tocarnos generalmente para todos. Y esta palabra es, en la vida cristiana, difícil de entender, es la espera. ¿A cuánto les gusta esperar? Cuando vas a un consultorio, cuando vas al banco, cuando vas a un lugar donde hay mucha gente, ¿cuántos nos da mucha alegría poder esperar? Es una de las frases o de las palabras que nos encontramos nosotros en la vida diaria, la espera. Somos tan inquietos, ¿sí o no? Queremos que las cosas sucedan rápido y nos atiendan rápido, ¿sí o no? Si vas al médico, quieres que seas el primero, ¿no? Y no sé quién esté, pero tú quieres ser el primero. Y más cuando hay una emergencia y que tengas que esperar, es tan difícil. ¿O no le ha pasado? ¿Verdad que asimilamos esta parte nosotros como seres humanos? Esta palabra de espera, no nos gusta esperar porque algunas cosas, la primera que Dios hace, nos da una promesa, Dios. Y es muy distinta cuando Dios te da una promesa, pero también que tienes que aprender a esperar. Y nos pasa esta situación realmente que nos enfrentamos cada uno de nosotros en la vida cristiana. Entonces, porque hay personas que aman la promesa de Dios. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? Pero ¿a cuánto les gusta el proceso de esperar? Somos tan inquietos porque queremos respuestas inmediatas, queremos un milagro rápido, queremos una puerta abierta ya, ¿sí o no? Que Dios nos conteste de una manera así desesperante. Entonces, hay muchas personas que trabajan de alguna manera preocupados, ¿no?, en la vida, y impacientemente, aceleradamente, pero Dios trabaja lentamente porque no solamente quiere bendecirnos, sino que en el proceso que pasamos en la espera es para traer una formación. La formación no se logra de la noche a la mañana. Hay una formación que es paulatina, va poco a poco la formación, ¿no? Y Dios quiere que aprendamos a caminar confiados en Él. Entonces, precisamente, y fue esto exactamente lo que vivió Nehemías. En el capítulo 1 veíamos, capítulo 1 de Nehemías, dice que Nehemías lloró, ayunó y oró por Jerusalén, y Dios puso una carga en su corazón. Este es lo que marca una grande diferencia. Cuando Dios marca a alguien y le pone una carga o le pone un sentir, como le puso a Nehemías. Pero después de orar en Nehemías, entonces no vino de inmediato el moverse inmediatamente, nada pasó. Por ese momento pasaron días, pasaron semanas y pasaron meses.
¿Cuántos hemos esperado? Quizás por 2 o 3 días estamos desesperados. Imagínense una semana y no hay contestación. Puede imaginarse 2 semanas y no pasa nada. 3 semanas, un mes y Dios no contesta. ¿Y qué es lo que viene a hacer aquí en esto? Que trae una enseñanza. Porque mientras Nehemías esperaba, tuvo que pasar tiempo. Hay procesos donde tenemos que esperar. Hay milagros donde van a suceder. Y déjeme decir algo que me encanta aquí: que el milagro va a suceder en el momento exacto que Dios tiene preparado para la persona, no en nuestra voluntad. Pero porque en esta parte nos gana la preocupación, la desesperación. Queremos respuestas inmediatas, ¿sí o no? Pero hay cosas que le tocan a Dios resolver. Hay cosas que Dios tenemos un proceso donde Dios nos lleva a que recibamos una formación. Entonces aquí pasaron días, semanas y meses. Cuando oró en el primer capítulo aquí de Nehemías, oró, lloró, ayunó por Jerusalén. Había una carga que tenía este hombre. Entonces mientras Nehemías esperaba, ¿qué estaba pasando? Dios estaba trabajando. Porque aunque nosotros no siempre vemos movimientos rápidos, Dios no deja de trabajar. No porque no suceda el milagro, lo que hemos orado, le estamos pidiendo a Dios, o dirección. Nehemías estaba buscando dirección. Nehemías oró, ayunó, hubo dolor en su corazón. Y mientras esto sucedía, entonces hay una idea que necesitamos conocer. Dios recompensa a los que esperan en Él. Diga conmigo. Me encanta esto, recordar siempre la fidelidad de Dios. Queremos que Dios haga, que Dios se mueva, pero aquí aprendemos algo importante. Esperar en Dios no significa de una manera quedarnos inmóvil. Cuando estamos esperando en Dios, déjeme decirle, significa confiar. Aunque no entendamos, porque hay cosas que no entendemos. Significa seguir orando aunque todavía no vemos respuesta. Significa mantener esperanza viva mientras Dios acomoda lo invisible. Dios tiene que acomodar las cosas, por eso es en su tiempo. Pero lamentablemente muchos vivimos bien desesperados. Y aún conociendo la palabra de Dios nos desesperamos. Dios, pero tú eres un Dios que cumple tus promesas. Y le reclamamos a Dios, y se forma a veces en reclamo. Las promesas que Dios son fieles y verdaderas, Dios las va a cumplir en su momento. Me encanta esto: Dios nunca me ha dejado avergonzado. Es una parte importante que cuando confiamos en Dios podemos experimentar el favor de Dios, la paz de Dios, aunque muchas veces cosas te pueden sacudir o pueden venir dudas, y esto atormenta la vida, nuestra vida, ¿no? Entonces aquí en la Biblia dice, aunque encontramos aquí a Nehemías delante del rey Artajerjes, han pasado aproximadamente, ¿cuánto tiempo cree? Pasaron 4 meses después de que él estuvo orando y orando. 4 meses de espera, 4 meses sirviendo y 4 meses callando su dolor. 4 meses estuvo confiando en el Señor, no se desanimó. ¿Qué sucedió en esos 4 meses? No vino las dudas, él creyó, él esperó en Dios. Y a veces nos enseña aquí, para nosotros, a veces esperar una semana, 2 semanas nos hace mucho. Un mes se ora si no pasa nada. Pero ¿qué está pasando? Estamos pensando, ¿qué le pasó a Dios en este caso? ¿Qué está sucediendo? Entonces aquí Nehemías nos da un ejemplo realmente cómo Dios también obra en los tiempos de silencio, porque hay un silencio. Al hablar de un tiempo, de tiempos, hay un silencio donde está procesando Dios cosas en nosotros que nos hacen falta aprender. Es la espera, esperar en Dios. Entonces muchos creen
que es Dios, tiene que ser rápido, que Dios no está haciendo nada. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. Tenemos que entender esto. En la vez pasada aprendimos, en las veces pasadas, que Dios es mi guardador. Olvidamos principios, olvidamos la palabra de Dios. Dios es mi guardador, y me encanta el último versículo del Salmo 121. El Señor es mi guardador desde ahora y para siempre. O sea, cuando pasamos por el momento de tribulación, pensamos que estamos solos, que estamos abandonados, o que Dios no está haciendo nada. Había una carga, había algo que tenía que cumplir Nehemías, pero también tenía que esperar. Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros, y es importante aprender a confiar en Él. Entonces hay un silencio de Dios. Nehemías tuvo que esperar 4 meses para ver la oportunidad, o ver la puerta que se abre, o poder ver el momento que él esperaba. Y aquí estas verdades son difíciles de aceptar, la espera muchas veces, porque batallamos con esto. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Tenemos que entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son altos. No entendemos muchas veces, por eso tenemos que aprender a esperar en Él y a confiar en Él en el proceso que estamos, quizás de espera. Nosotros queremos respuestas rápidas, ¿sí o no? Vivimos en una generación que no sabe esperar. Lamentablemente vivimos en un tiempo que todo queremos que sea rápido. Ahí le va algo muy importante y mucho que le pasa, o a muchos de nosotros. Cuando le falla el internet o que está lento, ¿qué nos pasa? Nos desesperamos porque ese internet no está dando el rendimiento que necesitamos. Y a veces, muchas veces, para muchos es llamarlo luego a la agencia o al lugar donde tiene que resolver este problema, porque el internet no está a la rapidez que nosotros necesitamos. Queremos rapidez, queremos comida rápida, ¿no? Que la comida sea instantánea, ¿sí o no? Y luego queremos resultados rápidos, vivimos así. Queremos mensajes también al instante, mensajes porque queremos irnos rápido. Vivimos aceleradamente, así con muchas situaciones que nos preocupan, ¿no? Y muchas veces trasladamos esta misma situación, esta prisa, a nuestra relación con Dios. Entonces oramos y queremos respuesta mañana. Oramos y hoy queremos cosechar inmediatamente. Oramos también, pero Dios no trabaja deprisa. Dios no trabaja por la presión humana. Dios hace su voluntad. Acuérdese, Jesús dijo que cuando oráramos al Padre, oremos a Él: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. ¿Y qué más dice? ¿Qué? Hágalo fuerte, dígalo. Otra vez hágalo, porque tenemos que pensar en esto. Es una frase que lo pasamos a la ligera, no lo meditamos. Hágase tu voluntad, dígalo fuertemente conmigo. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Pero aquí la voluntad la queremos hacer nosotros, lamentablemente, porque estamos cruzando por un momento de desesperación, porque tenemos problema en la espera. Entonces queremos que Dios se mueva, y al momento que oramos inmediatamente, híjole, la desesperación. ¿Cuántas veces nos ha pasado orar así desesperadamente porque tenemos una inquietud y luchamos con esto? Sé que todos pasamos por este proceso, pero tenemos que aprender a esperar. En otras palabras, a descansar en Dios. Deja tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y esto merece un aplauso, ¿no? Saber que Dios tiene cuidado de ti, esto merece exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nada ha sido en vano. Pero por las prisas que pasamos, no meditamos en esto. Entonces Dios no se mueve en una manera desesperante. Entonces oramos por estas cosas que no suceden las respuestas inmediatas. Dice la Biblia: esperé a Jehová
Ahora dice: esfuérzate, aliéncese tu corazón y espera a Jehová, o espera en Dios. Esperar en Dios no es pérdida de tiempo. Pensamos, se perdió el tiempo. Cuando oras, cuando tú dedicas un tiempo de oración para hablar con Dios, no es un tiempo perdido. Escucha bien esto: no es un tiempo perdido, porque mientras tú esperas, escucha, Dios está trabajando. Dios está acomodando personas. Dios está preparando ese camino donde necesitas caminar. Dios forma un carácter o tu carácter. Dios te fortalece tu fe. Dios te prepara para sostener lo que estás pidiendo. Entonces Dios nos conoce perfectamente y no nos da de una manera acelerada como nosotros deseamos. Entonces Dios hace su voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Entonces hoy hay bendiciones que si llegaran antes nos destruirían, porque no estamos preparados. Pero por eso Dios muchas veces tarda, no porque no nos ama, escucha bien, sino precisamente no es por eso, pues sino es precisamente porque nos ama. Quiere que aprendamos a poder confiar en Él siempre. Segundo punto: la espera revela nuestro corazón, porque revela la impaciencia, saca a la luz nuestra ansiedad, nuestro temor y desesperación. ¿Cuántas personas hay desesperadas? Levantes mano. Hay que ser honestos, ¿no? Todos nos desesperamos de alguna manera porque queremos respuestas inmediatas. A veces no lo declaramos. No, yo no soy desesperado, pero sí somos desesperados por dentro. De alguna forma somos desesperados, batallamos con esta parte. Por eso decía al principio, es algo que estamos tocando, que es muy difícil para esta generación aprender a esperar. Entonces, cuando Dios tarda, algunos dejan de orar, otros se frustran y otros dudan, pero también otros quieren resolver sus propios problemas porque Dios no está haciendo nada. ¿Cuántas personas o nosotros mismos queremos resolver el problema porque Dios no está haciendo nada? Nos estamos ahogando y Dios no hace nada. ¿No le ha pasado? Estamos tan desesperados porque vivimos en esta temporada de desesperación porque Dios no está haciendo nada. ¿Y qué es lo que viene a hacer? Traer frustración, traer dudas, enojarnos con Dios porque es por demás, perdemos el tiempo, no estamos haciendo nada. Y esto realmente viene a reflejar nuestro corazón, lo que hay en el corazón: la desesperación, la ansiedad. Entonces la frustración también, porque no sucede nada, porque no estamos preparados quizás para pasar por eso. Entonces Dios nos lleva en este proceso para poder aprender y caminar en fe y caminar seguros, porque su palabra de Dios es fiel y verdadera. Si Él prometió algo, lo va a cumplir. Espera, o puedes decir: esperé yo, Jehová. Esperó mi alma en su palabra, esperado. Y Nehemías no se adelantó, no manipuló las cosas o circunstancias y no intentó abrir las puertas humanas antes de tiempo. A ver, cuando queremos ayudarle a Dios, nos equivocamos y en lugar de resolverlo nos complicamos la vida. Así es la vida del hombre. Queremos resolver el problema. Me encanta lo que dice Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, teme a Jehová, porque Él hará. Teme a Dios. Y esta es la parte que necesitamos entender para poder caminar en este mundo de tanta desesperación. Realmente Dios se mueve en la paz. Dios no se mueve, déjeme decirle, en el momento de confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y en el momento que Dios ha hablado, no ha hablado en momentos de desesperados. Dios habla en un momento de paz, porque Dios es un Dios apacible. Entonces habla, porque entonces llega el momento cuando podemos oír. En la desesperación, tomar decisiones en la desesperación, creo que es algo equivocado,
porque nos podemos complicar la situación del problema, porque queremos, por la desesperación, queremos una respuesta a la manera que nosotros la queremos. Pero cuando entendemos el Padre Nuestro, Él va a hacer su voluntad. Y me encanta esto, que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Marca esto que te voy a decir, subráyalo. Dios tiene cuidado de ti y que nunca te va a dejar avergonzado, por más problema difícil que sea. No te va a abandonar en el medio de la prueba. O si te encomienda algo, lo vas a hacer como Nehemías. Pero esperar el tiempo nos cuesta aprender a esperar en Dios. Mientras Nehemías esperaba, él seguía siendo fiel. Y eso es madurez. Porque cualquiera puede confiar cuando todo está bien. ¿Quién no va a confiar cuando todo está bien? Va a estar tranquilo. Pero confiar cuando el cielo parece en silencio, hay un silencio, eso se llama fe verdadera. Es esperar en Dios por lo que no ves. Hebreos capítulo 11 verso 1. Es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve, pero cuando echas toda tu ansiedad, dice el apóstol Pedro, que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Hay espíritus de ansiedad que atormentan a las personas. Tenemos que tomar la palabra de Dios que ilumina tu camino, aplicarla en nuestra vida y caminar de allí, ¿no? Caminar confiados en Dios. Y este es un proceso que Dios quiere que pasemos para entender realmente cómo estamos caminando de la mano de Dios, o nos está haciendo falta alinear algunas cosas en nuestra vida. Y tiene que ver con darle el lugar a Dios. Número 3, la oración y acción siempre van juntas. Escuche bien, oración y acción siempre van juntas. Hay momentos tan impresionantes en la palabra de Dios. Y dice aquí en este caso Nehemías, cuando el rey le preguntó a Nehemías, ¿qué necesitas? Llegó el momento. ¿Qué necesitas? Entonces dice, oré a Jehová, oré a Dios de los cielos y dije al rey. Y esto es impresionante. Nehemías hizo dos cosas: oró, actuó. Hay que actuar. La oración no solamente es orar y te quedas ahí. Orar es acción, es accionar en lo que estás haciendo. Y esa es otra la cosa importante, porque la fe verdadera no es pasiva. Hay personas que no solo oran porque necesitan algo, pero oran también esperando, como decía hace un momento, que esto se resuelva. Entonces, quiero decirle que las personas que oran, pero nunca se preparan. Hay personas también que actúan, pero nunca buscan a Dios. Son extremos, tienen que ir juntas las dos cosas. Es orar a Dios y accionar en la fe. Entonces Nehemías entendió este equilibrio correcto: la dependencia de Dios y la disposición para actuar. Uno ora, pero también te mueves. Ora y actúas, no más te quedas con la pura oración. La oración es acción. Entonces estas cosas, dos cosas van de la mano, van juntas. Y hay puertas que solo Dios puede abrir, pero hay otras puertas que Él espera que tú las empujes. Hay puertas que a Dios le toca. ¿Por qué? Porque Dios abre lo imposible. Lo que nosotros no podemos abrir o mover, Él lo hace lo imposible. Pero hay otras puertas que tú sí puedes tocar y entonces se van a abrir. Hay que saber dónde estamos. Entonces, hay portones divinos y puertas humanas. Y por ejemplo, ahí va. Hechos capítulo 12 nos enseña y nos narra la historia de Pedro, que fue llevado a la cárcel, prisionero, y había persecución en los discípulos, y lo encerraron y lo custodiaron para que no se fuera a escapar, como si fuera un malhechor
de los malos que tenían que protegerlo para que no se saliera. Pedro estaba encadenado, estaba en prisión, pero había una iglesia, había la gente que estaba orando por Pedro. Y resulta que cuando está esto pasando, los hermanos orando por Pedro, se aparece un ángel y entra a la cárcel, desata a Pedro, rompe las ataduras y lo conduce a la salida, y se abre una puerta de hierro. Dice la Biblia que se abrió la puerta de hierro, la puerta de seguridad para los presos, para que no pudieran salir. Tenía que haber mucha seguridad, y esa puerta se abrió. El ángel dijo: sígueme, y Pedro lo siguió. Las puertas fueron abiertas y Pedro llega a donde están los hermanos allá orando, y tuvo que hacer tocar. Y la gente se asustaron porque cómo era que quién estaba, era de madrugada, de noche, no podían saber quién era, pero oyeron que Pedro les habló, y Pedro reconoció que era el ángel del Señor quien abrió la prisión, lo que tenía aprisionado sus manos, sus pies, y las rompió las cadenas y lo condujo a la salida. Entonces Dios hace lo imposible, abrir las cárceles, abrir las puertas sin que nadie lo viera. Fue la presencia de Dios a través del ángel manifestándose para traer libertad a Pedro. Entonces Dios abrió en una manera sobrenatural esa cárcel. Hay cadenas, hay prisiones y hay portones de hierro que le tocan abrir a Dios. Pero cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando, estuvo tocando esa puerta, porque hay cosas que solo Dios puede hacer, pero otras nos corresponde a nosotros hacerlo. Dios abre portones imposibles, pero nosotros debemos abrir puertas de obediencia, esperar la oportunidad y estar preparado para esto. Espera este crecimiento en nosotros. Dios espera esto, un desarrollo en nuestra vida por la fe en Cristo Jesús, y moviéndonos, creyendo, actuando de alguna manera. Entonces hay puertas que están cerradas que Dios le toca abrir, pero hay puertas abiertas, pero cada uno tiene que aprender a desarrollar sus dones, porque tiene que ver con la fe. Los dones son desatados y son dados para la iglesia, para los creyentes. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todo el grupo de creyentes, de cada persona que ha creído en Cristo. Desatar esa parte, llegar en una manera más profunda de entender y moverte desde ese punto de vista, ¿no? Entonces Nehemías no solamente oró, también tenía un plan. Cuando él estaba orando, déjame decirle, él se estaba preparando. 4 meses pasaron, 4 meses de preparación, 4 meses de preparar un plan. Entonces, cuando el rey le pregunta qué necesitaba, ya sabía a dónde debía ir. Número 1, cuánto tiempo debía de estar fuera, qué materiales necesitaba para construir los muros, qué materiales necesitaba llevar, qué cartas se requerían para poder llegar. Esto significa que mientras estaba orando, él estaba preparándose. Número 5, la espera no es pasividad, es preparación. Cuando estamos esperando en el proceso, ¿qué estamos esperando? Dios está tratando con nuestro carácter, Dios está formando, porque hay cosas que necesitan ser alineadas a la palabra de Dios, y es confiar en Él y no desmayar. Prepárate, porque para lo que viene no te agarre de sorpresa, porque si te agarra de sorpresa va a haber un problema ahí. Necesitamos estar preparados. En otras palabras, necesitamos conocer qué es lo que estamos haciendo. Nehemías sabía esto. Él necesitaba tiempo, necesitaba finanzas, necesitaba ayuda, apoyo, recomendación para poder llegar hasta su pueblo, para poder trabajar, y llevaba la bendición. Entonces, pero esperar también en Dios implica crecer, madurar, prepararse, desarrollar carácter y fortalecer la fe.
Esto nos ayuda en este proceso a aprender a confiar en el Señor. Porque cuando llega el momento de actuar, debemos estar listos. Pregunto, ¿estamos listos para enfrentar alguna situación? ¿Verdad que a veces no estamos listos? Cuando viene un problema de preocupación, invade nuestra mente, como que nos planteamos y no hayamos qué hacer, ¿cierto? ¿A quién iremos? Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando conocemos la verdad y estamos formados, entonces sabemos que cuando hay un problema necesitamos primeramente entender que Dios está con nosotros. Número uno, Dios está conmigo. Estoy pasando por alguna situación, Dios está conmigo. Aprendo a dejar la carga, la necesidad, la preocupación, todo aquello que viene a atormentarme. Y cuando necesito respuesta, yo sé que Dios la va a traer en su momento dado, en conforme a su voluntad. Él va a actuar, y recordemos que Él no va a actuar de una manera desesperada. Él es paciente para con todos. Él tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca, sino que proceda un arrepentimiento. Tenemos que ser pacientes. Dios es paciente para con nosotros. Y aquí aprendemos, porque cuando llega el momento de actuar necesitamos estar listos. Imagínense que si Nehemías hubiera llegado al rey antes, o sin claridad, sin visión, sin preparación, la oportunidad hubiera pasado. Entonces él estaba listo porque entendió algo que me llama la atención aquí. Nehemías entendió esto: Dios recompensa a quienes esperan en Él. La fidelidad de Dios es para siempre y va a recompensar a cada uno y va a cumplir su palabra. Pero que no nos gane la desesperación. Si esto viene, hay que llevar a los pies de Cristo y tener la confianza, porque cuando estamos cruzando por algún problema en nuestra vida, sea familiar, sea el que sea financiero, sea matrimonial, que lo ves tan difícil o imposible que pueda resolverse, ten paciencia. Jesús les dijo a muchas gentes enfermas, hija, a mujeres hablando: ten fe, ten paciencia, espera, porque la respuesta ya está. Espera el proceso. Y es un momento, esta parte nos es muy difícil poder entender. Nehemías trae una gran enseñanza, porque estas tres virtudes sostienen la espera. ¿Cuáles son esas tres virtudes que sostienen la espera? La Biblia dice: y ahora permanezca, número uno, la fe; número dos, la esperanza; y número tres, el amor. Estas virtudes sostienen nuestra vida espiritual. La fe nos conecta con Dios, nos ayuda a mirar el futuro con confianza. Número dos, el amor nos mantiene en el corazón o haciendo las cosas correctas mientras esperamos, porque la esperanza cristiana no es optimismo vacío. La certeza de que Dios sigue obrando aunque todavía no lo vea. Es la fe, la certeza, la seguridad, la confianza que te hace caminar en ese Dios que lo puede todo, porque Él tiene control de todas las cosas. Mi confianza está en Jesús. La fe, la esperanza y el amor. Hoy en este día tal vez has estado esperando quizás algún milagro, alguna respuesta, y no sucede. ¿Hay alguien aquí que está esperando eso? ¿Quién está esperando un milagro? ¿Que está orando y no pasa nada? Si está pasando, esta palabra es para cada uno de nosotros. Que esperes en Jehová, porque Él hará. Que nunca te va, nunca, déjame decirte algo, nunca va a llegar tarde. Nunca va a llegar tarde. Él siempre llegará a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y déjame decirte, Dios no te va a dar más cargas de las que no puedes llevar.
Él sabe la capacidad que tenemos. Él sabe hasta dónde soportamos y nunca te va a dejar abandonado en el proceso. Quizás estás esperando un milagro de restauración por familias, por seres queridos, milagros de sanidad. ¿Quién está esperando un milagro de sanidad y que estás orando y que no pasa nada? Y que ya tienes semanas, tienes meses o tienes tiempo y no está pasando nada. Déjame decirte, a Dios no se le ha pasado. Lo cierto es que llegará a tiempo la respuesta, la sanidad, la provisión. O quizás estás buscando dirección, una puerta abierta. Quizás están cansados también. Pero Dios quiere recordarte esto. Escucha esto muy profundo. Dice: Señor, no he olvidado tu oración. Si Dios te hizo esperar, es porque el proceso también forma parte del milagro, de tu milagro. El proceso de esperar es parte del milagro que está por suceder. No te desesperes. No abandones la oración. No te desanimes. Sigue creyendo. Sigue preparándote. Sigue confiando. Porque Dios es fiel. Déjame decirte lo siguiente. Porque el Dios y Dios mismo le abrió la puerta a Nehemías. Escucha bien. Si Dios le abrió la puerta a Nehemías y lo bendijo, también abrirá tu puerta para ti. Pero tiene que ver con la fe. Esto es conmovedor, esto es impresionante, pero viene a quebrantar nuestro corazón y a darle lugar a Dios, decirle: Dios, tú lo puedes hacer. Lo imposible para mí, tú lo haces posible. Si tú le diste a Nehemías, también lo harás con nosotros. Si Dios lo hizo con otro, lo hará contigo. Yo no sé si tú lo crees. Y yo he dicho siempre y declaro: si Dios me sanó a mí, y cada vez que oro por alguien, si Dios me sanó a mí y soy testigo de la sanidad, también Dios te puede sanar a ti. Y no importa cuál sea tu problema, sea enfermedad, salud, problema familiar, Dios va a cumplir su palabra sobre ti, sobre tu familia. Que parece que es difícil, no, para Él nada es imposible. Él le toca obrar en lo imposible, pero nosotros nos toca confiar, esperar en Él, porque hay puertas que le tocan abrir a Dios, pero hay puertas que nosotros necesitamos tocar para que se abran. Él es especialista de lo imposible, pero la desesperación nos tumba, nos desanima y hasta dudamos: ¿será posible? Y a veces pensamos que ahora puedes hacer este milagro de sanar a alguien de esta enfermedad que ha sido diagnosticada imposible para la ciencia. ¿Que Dios no lo puede hacer? ¿Habrá una cosa difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil delante de su presencia? Cuando creemos en un Dios todopoderoso, nos levantamos en fe, creyendo y confiando y descansando en Él. Y dejémonos de preocupar, porque vivimos en un tiempo de tanta preocupación que queremos que las cosas se muevan por la necesidad. Pero olvidamos que Dios tiene un proceso. Pablo dijo, y termino con esto: si Dios no escatimó a su Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas que le pedimos a Él? Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
bien, porque estás en el proceso de Dios y Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Dios no nos va a dejar. ¿Cómo reaccionamos el momento del proceso? ¿Estoy esperando con fe o con ansiedad? ¿Qué áreas de mi vida necesitas, Señor, tener paciencia? Pregúntate. Si puedes cerrar tus ojos, pregúntate a sí mismo: ¿estoy intentando abrir solo las puertas? ¿Qué puertas humanas necesito comenzar a tocar, Señor? Y Nehemías nos enseña: esperar no es perder tiempo. El silencio de Dios significa en el proceso que estamos, pero no significa abandono. Oración necesito hacer, pero también ayúdame a actuar. Aunque Nehemías duró 4 meses, la puerta se abrió. Escucha esto, porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Nadie te va a robar la bendición.